todas ustedes que nos escuchan y que también nos ven en las redes sociales, también bienvenidos a este su programa, Sentados en un Café con Jesús. Bienvenido, mi querido Wilfredo, conocido como Will, mi pastor, mi hermano de Caná. Estamos aquí, 3 de Caná, qué alegría. Bueno, sí, Caná se ha tomado la casa. Sí, bienvenido. Gracias Roberto, gracias Adriana. Por tenerme aquí y al Señor principalmente. Amén. No, para nosotros es un privilegio compartir contigo este lindo mensaje que acaban de escuchar, pero primero lo primero, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a entregarle este servicio a nuestro Señor. Amén. Porque este programa va a ser de bendición, realmente viene a aclararnos un par de conceptos que probablemente los tenemos errados. Sí. Y como todo buen servicio, como todo lo que es de parte del Señor, vamos a entregarle. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, Padre Santo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, antes que nada queremos darle gracias por la oportunidad de tenernos aquí, por traernos para hablar, Señor, de tus maravillas, de tu amor, de tu deseo de guiarnos a través de nuestra vida, Señor, de darnos las herramientas necesarias para poder crecer a tu lado en fe, en victorias. Gracias, Señor, por este mensaje que has revelado. Te queremos entregar este programa, el tema que vamos a tocar, Señor, del temor y la fe. Este programa, Señor, en el cual tú quieres desatar nudos, quitarnos cargas que puede que con el tiempo hayamos llevado, que nos hayamos puesto sobre nuestros hombros y no nos dejan ser felices. No nos dejan, sobre todo, Señor, estar cerca de ti y crecer en esa confianza que un hijo tiene para con su padre. Te queremos entregar todo lo que digamos, Señor, que no sean nuestros pensamientos, sino que sean esas palabras inspiradas de tu Espíritu. Que este mensaje llegue a cada uno de los hermanos que nos escuchan, ya sea por medio de la radio, por medio de redes sociales, Señor, para que tú llegues y toques sus vidas, los alimentes, los liberes, Señor, y los animes a que estén cada día más cerca de ti. Te entregamos este programa, Señor. Te entregamos todo, Señor, para que sea según tu voluntad. Bendito y alabado sea, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Bienvenido nuevamente. Gracias. Es un placer estar con ustedes, sobre todo hablando de las cosas del Señor. Amén. Es lo mejor. Claro que sí, ese café que el Señor nos va a dar a través de ese mensaje que nos viene a despertar realmente en unas cosas que hablábamos antes de entrar de lleno al programa con Roberto, que era algo que realmente no nos habíamos imaginado o nunca nos habíamos cuestionado o habíamos visto las diferencias. Sí. Y eso es algo que nos gustaría comenzar preguntándote cómo el Señor puso este mensaje en tu corazón, cómo te reveló la diferencia entre el temor y la fe. Porque, que se comportan igual, ¿verdad? Ajá, y sobre todo eso, ¿verdad? De que hay cierto parecido, porque uno, bueno, tal vez la diferencia sí como la tenemos un poco más clara, pero el hecho de que de repente se parezcan es algo muy curioso. Entonces, ¿cómo el Señor te lo reveló, Will? La verdad que, como todo lo que Dios hace con nosotros, los que predicamos, Él trabaja con nosotros primero, ¿verdad? Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan a los predicadores, una de las cosas que yo aprendí cuando comencé a predicar es que mucho de lo que me pasa a mí, Dios lo permite porque le pasa a otros. Entonces, para que yo lo viva de esa manera y lo pueda transmitir, ¿verdad? Él nos ocupa, nos utiliza para enseñarnos lo que puede estar viviendo su pueblo. Entonces yo, principalmente, el tema vino porque yo siempre he sido desde pequeño bien temeroso. La primera reacción que yo tengo ante las situaciones es de temor, ¿verdad? Porque yo
tal vez por cosas que me pasaron de pequeños y cosas por el estilo, mi naturaleza es así. Ya en Cristo, pues uno aprende a sobrellevar eso y saber que todo va a estar bien y que la fe y todo lo demás. Pero un día meditando en este tema y revisando mi corazón, yo me di cuenta de que de una u otra manera tener temor es tener fe. Fe hacia lo malo. O sea, porque ahí es donde yo dije, esto funciona igual. O sea, el temor es una fe hacia lo negativo, mientras que, digamos, la fe, como nosotros le llamamos, es una fe cristiana hacia el Señor. Yo creo que esto malo me va a suceder. El temor me lleva a lo malo y la fe en Cristo me lleva a que van a pasar cosas buenas, ¿verdad? Entonces, por ahí vino el tema y lo comencé a profundizar y me di cuenta que funcionan igual, que nosotros, todas las personas, somos personas de fe. O sea, la pregunta es, ¿fe en qué? ¿Verdad? O sea, fe en que va a pasar algo malo. Ustedes, yo no sé si conocen gente que es bien negativa. Sí. O sea, que la primera reacción es, uy, esto va a estar mal, esto va a salir mal. Ante las ideas, por ejemplo, a veces en el trabajo uno dice, tengo esta idea. Y siempre hay alguien que le encuentra lo malo. Sí, pero es que esto no va a salir mal. Eso es una fe hacia lo malo. Es un temor de que las cosas salgan mal. Y hay mucha gente que tiene fe hacia lo bueno, ¿verdad? Que tiene la fe correcta, que es fe en Dios y decir, no, todo va a salir bien, Dios nos va a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces por ahí vino el tema y ahí lo comencé a profundizar. Amén. ¿Hace cuánto fue que revelado este mensaje? Bueno, este tema se dio, creo que hace 6 meses. Ah, ok. Sí, hace 6 meses. Gloria a Dios, pero qué lindo el tema porque realmente le pega la sacudida a uno. Sí. Yo, escuchando el mensaje que acabamos de compartir, realmente uno empieza a meterle a uno mismo en dónde está mi fe o dónde está mi temor, ¿verdad? Cuando tú dijiste temor a un animal, temor a... Así es. Lo que pasa es que la vez, a mí quizás lo que vino a detonar el tema fue la vez que yo estaba pastoreando a alguien que no es Roberto. Valga la aclaración, ¿verdad? Es un amigo... No va a contar mi pastor. Es un servidor de un servidor, así como el amigo de mi amigo. Yo estaba pastoreando a alguien y esa persona me manifestó, me dijo, no tengo fe o he perdido la fe. Entonces yo le dije, no, vos tenés fe hacia lo malo, le dije. O sea, vos crees firmemente en tu corazón que te va a pasar lo malo y no lo bueno que Dios te dice. Sí. Entonces, porque ahí me di cuenta yo que funciona igual, que las personas creemos en algo, pero puedo creer en algo malo o en algo bueno. Entonces, funcionan igual, ¿verdad? El temor y la fe en Dios. Entonces, eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces vine yo y le pedí al Señor una revelación con la cita bíblica y el Señor me regaló la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en capítulo 1, versículo 7, que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí yo me puse a darme cuenta que lo que San Pablo había visto en Timoteo era temor. O sea, él le dijo esto porque le dice, desde el versículo 6, le dice, te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Él le dice, le está recordando que no tenga miedo, que él está creyendo que van a pasar cosas malas y que él está diciendo no. O sea, aviva tu fuego en el espíritu para que creas en Dios, para que creas en lo bueno, ¿verdad? Y entonces ahí yo menciono que el temor es un espíritu, ¿verdad? Porque aquí dice, Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Sí. Entonces, es espiritual al final del día y sin darle tanta vuelta. Y escuchándote y profundizando, la diferencia de los extremos de cómo le puede impactar a uno, porque si uno está con el espíritu de temor, el sufrimiento que tiene uno como persona y el desgaste, tanto físico, emocional, espiritual y circunstancial, es extremo en relación al espíritu de fe que Dios le da para que uno le motiva a tener confianza en Él, aprender a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Y tú lo mencionabas ahí. Sí, lo que pasa desgaste. Lo que pasa es que, vaya, si estamos diciendo que es un espíritu, depende de ti dejar entrar ese espíritu en ti, así como dejamos o no de entrar el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo temor en algo en mi vida, yo he dejado entrar a ese espíritu que me dice todo va a salir mal.
Adriana, todo va a salir mal, eso no va a funcionar, y todo es negativo, y ya va a ver, Dios no le va a ayudar. Entonces ahí comienza él a meter ese temor en uno, ¿verdad? Y es el desgaste que habla Roberto. O sea, realmente, si yo lo dejo entrar en mí, me va a desgastar, ¿verdad? Entonces, y Dios me está diciendo por otro lado, no, todo va a salir bien, confía en mí, pon tus planes en mis manos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tomar una decisión de cómo voy a vivir, ¿verdad? Si voy a vivir creyéndole a esta voz que me dice que todo va a salir mal, o al Señor que me dice que todo va a salir bien. Entonces por ahí va el tema, y lo bonito de profundizarlo es eso, porque mucha gente que puede estar escuchando el programa ahorita tiene temor, tiene miedo. Entonces tiene y puede decir, es que Willy, Roberto y Adri no conocen mis circunstancias por el temor que yo tengo, pero es el mismo espíritu en las diferentes circunstancias que uno pueda estar. Claro, o sea, y sobre todo si uno ya ha entregado su vida a Cristo y todo lo demás, uno podría fácilmente echar fuera ese espíritu para poder confiar en Dios, ¿verdad? Ahora, si yo estoy viviendo lejos de Dios y estoy desobedeciendo al Señor, claro que voy a tener temor de que las cosas van a salir mal, porque no estoy caminando con Dios, ¿verdad? Pero no tengo la protección de Él. Claro, de él, se necesita dar un giro de 180 grados y volvernos a Dios y comenzar a caminar con el Señor y confiando en Dios. Entonces, eso es lo bonito del tema. Yo les preguntaba en la charla cuáles eran los temores, ¿verdad? ¿Cuál es el temor de la gente? ¿A qué le tienen miedo ustedes, verdad? Yo le tengo miedo a que mi negocio vaya mal, a que no me vaya bien, a que quiebre, a que quede endeudado. Yo le tengo miedo a enfermarme, a morirme, o a que se muera un ser querido. A la inseguridad. O sea, pero son cosas que van a pasar o no van a pasar. Entonces, ¿cómo puedo anticiparme a eso, verdad? Entregándome al Señor y diciendo, bueno, lo que estoy en las manos de Dios, y Dios va a permitir que vayan pasando cosas, y todo Dios lo dispone para mi bien. Entonces, pero es de conocer la palabra de Dios, es de saber lo que Dios me dice, más lo que me dice la voz del temor. Y es que este tipo de, bueno, ya hablando digamos en específico de la voz del temor, es como, no sé, yo mientras escuchaba la charla, yo pensaba, señores, que no estamos tratando no solo con un espíritu, sino que estamos tratando como con un combo, digámoslo así. El combo, fíjate que sí. El combo del espíritu que primero se mete en nuestra carne, porque aquí no me van a dejar mentir, de repente uno le empieza a dar y repasar las cosas, entonces es como es la loca de la casa, como quien uno dice, y encima de eso empieza a alimentarse con las cosas del mundo. O sea, ya nosotros como hijos de Dios ya sabemos que el mundo realmente está patas arriba. Pero cuando uno ve que el espíritu, cuando uno tiene un espíritu de temor, es como que ese espíritu empieza a maximizar todo y de repente ya elimina las cosas buenas que el Señor en este momento está poniendo en tu vida. Y eso creo yo que es algo que quiero o no, nosotros dejamos. O sea, realmente nos olvidamos de lo que el Señor nos ha dado, nos ha protegido, o las victorias que el Señor ha tenido en nuestra vida, y de repente nos enfocamos a eso, ¿verdad, Will? Al fracaso. O sea, el fracaso, el mundo nos lo sigue resaltando, nos lo sigue poniendo como ejemplos de personas que viven a nuestro alrededor, y entonces nos olvidamos que no estamos solos. Y yo creo que es una de las cosas que tú mencionabas en la charla, que el enemigo, ese espíritu de temor, se enfoca en que nosotros nos centremos en que estamos solos, o que nosotros solos tenemos que ocuparnos de las cosas. Y eso era algo que a mí me tocó. Lo que pasa es que, sin darle tantas vueltas al asunto, una persona que no está en comunión con Dios siempre va a vivir con temores, ¿verdad? O sea, les pasó desde el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel vio tantas maravillas de Dios y aún así seguía con miedos, con temores y desconfiando, ¿verdad? Entonces se trata más que nada de tomar una decisión. Y quejándose. Entonces se trata de tomar una decisión. O sea, o le creo o no le creo a Dios, ¿verdad? Porque decía Adriana, o sea, el mundo me va a tratar de estar asustando y metiéndome miedo de la inseguridad, la delincuencia, la economía, los países y las alianzas estratégicas, y entonces rompimos relación con un país, con otro. O sea,
Y entonces, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en nuestro país? ¿Qué va a pasar en mi vida? Todo esto está mal, aquí no hay oportunidades. Y entonces ahí ya tú le creíste más al mundo. Y se convirtiendo como una espiral, Que a y Dios. espiral que le va golpeando a uno y lo va llevando a una situación Entonces, peor, ¿verdad? lo peligroso es que el cristiano le está creyendo más al mundo, pues, Ujú. que a Dios, ¿verdad? Que Dios le dice, no, confía en mí, Ujú. mantente conmigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, Ujú. yo te sostengo, etcétera, etcétera. O sea, no le creo, pues le creo Ujú. más a la voz del mundo. Entonces ahí está el Sí. problema, y ahí es donde los cristianos tenemos que tomar una decisión de a quién le voy a creer, ¿verdad? Y qué importante lo que acabas de decir, tomar una decisión. Porque realmente, como tú dijiste hace un momento, nosotros permitimos que entre ese espíritu. Sí, Entonces correcto. está en la decisión entre nosotros. Pero ahorita vamos a un corte. y vamos a escuchar. compartir una alabanza. Así es una alabanza de Atenas y Ajá. se llama Aumenta mi fe. Ok, que disfrutémosla vamos, para sí, que nos vamos. venga fortaleciendo el mensaje que estamos hablando. Gloria a Dios. Lindas las alabanzas de Atenas, Ay, a ¿verdad? mí me encanta. Esta sobre todo es como... Realmente es la manera como la que creo yo deberíamos de hablarle a Dios. Realmente cuando sintamos que estamos flaqueando, pedirle Ujú. a Él de que sea nuestra fuerza, que realmente Él aumente nuestra fe, pero nuestra fe en Él, no Ujú, en claro. todas las cosas, porque podemos creer en muchas cosas y al final el que realmente va a solventar nuestra vida es Dios y la va a llenar Él. Lo que pasa es que yo creo que somos personas de fe. Así O sea, es. nosotros, el humano, yo creo que tiene fe. El punto es en qué. Así ¿En es. qué es la fe? Porque si... Lo que de decía, ti- positivo o negativo. Sí, o sea, a ti, vaya, por ejemplo, un médico, si un médico te dice, tómate esta pastilla, Ujú. tú te la tomas. Sí. ¿Qué lleva la pastilla? ¿Cómo la hacen? ¿Quién la hizo? No sé. Ujú. Pero a mí él me dijo que me la tomara para el mal que tengo, entonces yo me la tomo. Esa es fe. Así Ujú. es tener la Es confianza fe de en la que... persona, en el médico o en la medicina. Así es. O, sea, le dicen, vaya a tal médico entonces porque se te... somos sí, personas sí, de fe. somos- El problema es que no es mi fe en Cristo o en lo que el Señor me diga, Mm. sino que fe, yo pongo mi fe en cualquier otra cosa y me cuesta, fácilmente la pongo en otra cosa, pero en Cristo me cuesta, ¿verdad? Leo el periódico y yo creo lo que estoy leyendo, Ujú. pero leo la palabra, será, Ujú. a saber, ¿verdad? Ay, no, mejor no. Entonces, ¿por qué? Por la naturaleza pecadora, por la Ujú. tendencia que tenemos hacia el mal, Ujú. etcétera, La etcétera. concupiscencia. Si yo estoy Ujú. débil, si estoy fortalecido en mi carne y no en el espíritu, entonces yo voy a tender ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí es donde viene el punto de que, lo que yo les decía, el problema es que el cristiano católico activo en una comunidad sigue teniendo más fe en lo malo que en lo bueno, y ahí es donde Ujú. nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Así es. Que el mundo viene y la gente, te vas a encontrar un montón de gente con fe hacia lo negativo y tienes que venir tú y decir, no, pero miren, Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros, Ujú. y hablar con una voz diferente, ¿verdad? Así Ujú. es. Y eso es lo que tenemos que hacer. O que tenemos fe en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, Y es ¿verdad? En que- nuestras circunstancias. Y es que venimos de esa idea, así como tú decías, que el mundo, no, o sea, tal vez no solo nos bombardea de cosas malas, sino que también nos bombardea de ideas que nos hacen pensar, o sea, es que yo puedo, es que yo lo tengo que hacer, es que nadie me va a ayudar a hacerlo. Y entonces realmente venimos con un pensamiento que, o sea, de cuestionarlo todo, incluso a Dios. Y eso es algo que es bien chocante, porque uno de Ujú. verdad quiere de corazón entregarle a Dios todas las cosas, pero de lo que hemos venido aprendiendo y de lo que seguimos escuchando, quieras o no, todavía es como esa espinita que Ujú. uno le cuesta entregarle. O sea, es más fácil quitarle el timón a Dios que dejárselo, ¿verdad? Un ejemplo es cuando Ujú. viene una persona y te dice, estamos mal, ¿verdad? Ujú. Qué mal está la situación. Ujú. Estamos bien fregados aquí en Ujú. este país, no hay oportunidades. ¿Qué le respondes tú? Ujú. Sí, vea, sí, la verdad que estamos mal. Ahí estás pensando No lo había igual. pensado, pero hoy escuchándote. dice. Pero ¿qué, Sí. ¿qué pasaría si tú le respondes? No, pero mire, fíjese que con el Señor todo nos Ujú. ayuda para bien y el Señor Ujú. es una bendición y Él nos provee y Ujú. si uno confía en Él es fiel. Sí. Esa persona se va a quedar, ¿y a Sí. este qué le pasa? ¿Verdad? Pero tú estás manifestando una fe en Dios. Él Así está es. manifestando una fe en lo malo, ¿verdad? Sí. Lo que le mete miedo y lo que le mete frustración y temor y todo lo demás. Entonces, de eso se trata la charla, de que la gente salga
ya no queriendo actuar así, con una fe hacia lo malo, ¿verdad? Porque te vas a encontrar de ese tipo de personas a cada rato, ¿verdad? Incluso cristianos, Sí. ¿verdad? Así es. Que te están hablando cosas Sí. negativas, entonces se les ha olvidado todo lo que han aprendido, Sí. ¿verdad? Todo lo que aprendieron en Redil, en la asamblea, lo que ellos leyeron. O ¿cuántas citas dijiste que deberíamos de saber? ¿Dijiste? Ajá. Más de 200. ¿Cuántas se sabe? ¿Cuántas se sabe una Ajá. persona Sí. que tiene 10 años de estar en Sí, Cristo? sí, sí. ¿Cuántas citas mantiene presentes en su mente? Ujú. ¿Cuántas citas vive día a día? O sea, Sí. habría que ver, ¿verdad? Sí. No nos vayas a hacer el examen ahorita. Estoy bromeando. Sí, pero, ok, estamos pensando de la fe negativa, Ujú. pero también hay una fe positiva. Claro. Y es una decisión, hablábamos en el segmento anterior, También. cómo lograr. Porque tú decías un giro de 180 grados. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da este espíritu que recibimos aquí en la palabra de Dios. Pero el que nos está escuchando decir, sí, yo hice retiro, yo voy a una comunidad, voy a misa, pero estoy descubriendo que tengo una fe negativa. Lo que pasa es que dice la palabra de Dios que la fe nace de escuchar el mensaje. Y el mensaje es la palabra de Dios. O sea, la gente no tiene fe en Dios porque no lee la palabra de Dios. La palabra, mientras más palabra de Dios pongas en tu mente y en tu corazón, Sí. más fe vas a tener en Dios. Porque cuando vengan las situaciones de la vida, van a venir las citas que contrarrestan esa situación de la vida. Pero si aquí no hay nada, si en el corazón y en la mente no está la palabra de Dios, ¿cómo te defiendes? Así es. O sea, esa es la verdad. Mi Y, pueblo perece. o sea, yo no tengo más fe porque yo no leo más la palabra. Si yo leyera más la palabra, yo tuviera más fe. Es así de sencillo. O sea, esa es la verdad. Ahora, otra cosa, como dice, por ejemplo, aquí tenía la cita de la segunda carta de San Juan, donde dice que el amor echa fuera el temor, Así es. ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que cuando viene el temor, yo tengo que acordarme del amor de Dios. Así es. Yo he tenido situaciones en mi vida donde siento temor y siento miedo, y entonces ¿en qué me refugio en ese Me momento? agajo del amor de Entonces Dios. vengo yo y digo, bueno, Señor, lo que pase no va a escapar de tu control, porque tú me amas, tú me cuidas, tú me proteges y tú dispones todo para bien de aquellos que te aman. Amén. O sea, te viene la palabra de Dios y me cubre. Entonces ya no tengo el mismo temor, ya no tengo el miedo, porque yo, Señor, estoy dispuesto a que pase lo que tú quieras. O sea, Amén. porque yo ya sé en mi corazón que nada va a pasar en mi vida si no pasa por la autorización de Dios, por las manos de Dios, porque nada escapa de su control, Así ¿verdad? es. Entonces dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Entonces, si usted tiene miedo, si tiene temor, refúgiese en el amor de Dios, Amén. porque Qué cosas bonito. malas nos van a pasar. Así Siempre. es. O sea, no es que, Señor, ayúdame que no pase nunca nada malo. No, Ujú. Señor, La vida es así. La vida es así. la actitud tiene que ser, Señor, lo que pase es porque tú lo permites, Así es. ¿verdad? Ujú. Y entonces una vez, yo nunca voy a olvidar esa clase de Redil donde Ernesto Moreno nos decía, deje que pase lo malo. No luche, porque uno lucha, ¿verdad? Señor, que no pase lo malo. Deje que pase. Acéptelo. O pasar rápido la prueba de Acéptelo. lo malo. No, acéptelo. No luche. Bueno, Señor, si esto malo va a pasar, que suceda, porque tú así lo has dispuesto. Solo ahí tú te descargas un montón porque ya no estás luchando contra esa situación, ¿verdad? Entonces yo creo que eso va matando el temor y va llevándonos hacia una fe, digamos, sana, ¿verdad? En Dios y en todo lo que Dios dice. Ahora, si Y yo, con tranquilidad. si sin yo no angustia. conozco la palabra de Dios, si yo no conozco la Biblia, yo no me voy a poder defender. Hay gente que se sabe las citas, Ujú. ¿verdad? Que se sabe las citas, sabe dónde está cada cosa. Yo soy malo para recordarme cuál cita es, pero yo me concentro en saber lo que dice la palabra de Dios. Ujú. La palabra de Dios me dice que el amor echa fuera el temor, entonces yo ya lo he vivido, porque una de las cosas que a mí me pasó cuando yo conocí a Cristo fue eso. Yo les he contado que desde pequeño he sido muy temeroso en mi vida, muy inseguro. Entonces, una de las cosas que pasó en mi vida en ese retiro fue que vino Jesús y echó fuera el temor. Yo salí del retiro y ya no tenía temor, ya no tenía miedo. Yo tenía confianza, yo tenía esperanza y todo comenzó a ir mejor, ¿verdad? Pero
ahí lo viví yo, entonces a mí nunca se me va a olvidar esa cita, porque yo la viví, ¿verdad? Entonces, y tantas citas que he ido viviendo a lo largo de mi caminar con Cristo, entonces esas citas se van quedando grabadas, ¿verdad? Pero si yo desconozco lo que dice la palabra de Dios, una cita que para mí es clave en mi vida cristiana es Jeremías 29:11, donde dice que Dios sabe los planes que tiene para mí. Planes para mi bienestar y no para mi mal, a fin de darme un futuro lleno de esperanza. Amén. Entonces, cuando yo conozco esa cita y yo digo, bueno, si Dios tiene los planes, cuando a mí las cosas me salen mal, yo me refugio en esa cita y digo, bueno, si esto ha salido mal, del plan. Sí. si esto ha salido mal es porque no era el plan de Dios. Así El plan de es. Dios era otro y es para mi bienestar, no para mi mal. O sea, me está diciendo, hijo, yo no permití eso porque yo tengo otro plan que es mejor. Así es. ¿Verdad? Pero si yo estoy luchando y afanado con ¿Y cuándo lo voy a saber? con mi voluntad, Con el tiempo. Claro. Con el tiempo. A medida que yo vaya viviendo situaciones en mi vida, yo voy a ir creciendo en mi fe. Pero tengo que conocer la palabra de Dios. Si yo la desconozco, voy a estar descubierto, ¿verdad? Y voy a estar cayendo en el temor constantemente. Entonces, para mí la clave es, uno, el amor de Dios, ¿verdad? El amor echa fuera el temor. Y dos, la palabra. Así es. La palabra es clave. Porque dice la palabra que la fe viene por escuchar el mensaje y el mensaje es la palabra de Dios. Amén. Yo no puedo tener fe si no leo la Biblia. Aunque es un versículo que podemos leer diario, Sí. ¿verdad? Ya no podemos estar alimentando. Hoy tantas herramientas que hay, Sí, le pasan a uno tantas citas en el Sí, día. sí. Pero ¿cuántas leo? ¿Cuántas medito? ¿Cuántas me aprendo? Profundizo. Ahí Así depende, mis hermanos. Eso es personal. O sea, ya lo que yo voy a hacer o lo que tú vas a hacer o lo que haga Adriana es cada quien, ¿verdad? Y yo quería que hoy me acompañara mi esposa porque Katy es bien pronoica. ¿Ustedes saben qué significa eso? No, ajá. Es una persona que vive creyendo de que todo es para positivo, de que Claro. todo, de que el universo conspira para que todo salga bien, de que Dios tiene una voluntad de que todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces ella es diferente que lo que yo les he contado, que yo mi primera reacción es de temor. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y ella es, todo va a salir bien. Desde ella yo he aprendido mucho de esto de que todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces, ante mis temores que todavía surgen, ella me ayuda, porque me dice, no, Wow. Dios va a disponer todo lo bueno. Entonces pero ella tenía otros compromisos ahora familiares, entonces no pudo estar con nosotros. Pero la menciono porque sí, para mí ha sido una gran ayuda, un gran soporte y un gran ejemplo de que todo va a salir bien porque yo confío en Dios. Amén. Amén. Así Es parte que- del plan que tuvo el Señor Sí, contigo. claro. Te dio tu ayuda idónea también en ese Sí, sentido. complemento. Amén. Así es. Y esa es una gran bendición. Y yo creo que por ahí viene el tema, ¿verdad? Porque es una lástima ver tanto cristiano, ¿verdad? Tanto convertido, digamos, Sí. tanto servidor, tanto hijo de Dios, viviendo con temor, Así viviendo es. con fe hacia lo negativo. Sí. Tenemos que salir de eso lo antes posible y confiar en Dios, ¿verdad? Como yo les mencionaba anteriormente, el pueblo de Israel constantemente caía en temor y entonces, ¿y quién nos va a ayudar? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a tomar? Y hagamos un becerro. Y a pesar de haber visto tantas maravillas en su vida, ¿verdad? Y entonces, no, y se quejaban de Moisés y de Aarón y los querían apedrear. Y ¿por qué? Porque no tenían una relación con Dios. Así es. Y llegó al punto el Señor de decir, hasta que se muere esta generación perversa, van a entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Los que no fueron rebeldes, los que no fueron desobedientes. Los que- hijos. Así es. ¿verdad? Entonces Los es una hijos. gran bendición Sí. obedecer, ¿verdad? Sí, no, y eso que tú dices es una invitación para los que nos escuchan, de que si usted se siente con muchos temores y está lejos de Dios, acérquese a nuestra comunidad o a la comunidad que tenga cerca, porque algunos nos están oyendo en el extranjero, ¿verdad? Entonces, de todas partes hay iglesias. Busque consejería con un sacerdote para que le dé luz de la palabra, consejería, o busque una comunidad donde usted pueda crecer y congregarse, ¿verdad? Sí, yo les recomiendo que busquen un lugar que los empuje a tener una relación personal con Dios. Amén. Así es. ¿Verdad? Esa es la clave. Yo por eso me quedé aquí. Porque aquí me ayudaron y me explicaron que lo importante era que yo desarrollara una relación con Dios. Así Que es. dejara Íntimo. tanto que pedir que oraran por mí y comenzar yo a orar con Dios. O sea, porque uno es, ore por mí. Y a mí me preguntaba mi pastor de hace años, ¿y ya oraste tú? ¿Ya qué te dijo Dios? No, es que a eso vengo, a que ore por mí. No, me decía,
ora, yo te voy a apoyar, pero Él me enseñó a orar yo, con Dios. La parte que le corresponde a uno. Sí, no, o sea, es que de eso se trata, ¿verdad? Ajá. Y así fue que yo fui creciendo en Cristo, digamos, Gloria a ¿verdad? Dios. Así que ese es el tema y ojalá que sea de mucha bendición para los demás. Así es, y es que lo que mencionábamos, ¿verdad? O sea, si no conocemos a Dios, si no conocemos todos los designios que Él tiene, porque es como, volviendo, digamos, al ejemplo del doctor, que tú mencionabas, nosotros no le cuestionamos nada al doctor porque nosotros tenemos la fe de que Él tiene el conocimiento, Él aprendió, Él sabe por qué estos medicamentos, aunque nosotros no tengamos idea de qué están hechos, Él sí sabe y Él sabe cómo van a funcionar en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestro organismo, y eso es lo que nos ayudará a estar mejor. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, el switch. O sea, porque muchas veces... Eso es la actitud que debemos de tener. Así es, y el mismo Señor lo dice en su palabra. O sea, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Amén. Y Sí. nosotros estamos llamados a pensar que, o sea, Dios nos creó, Él lo hizo todo, Él lo conoce todo. Y es por eso que... para mí eso fue como una gran revelación cuando yo le entregué mi vida a Cristo. O sea, tener claro de que Dios lo conoce todo de mí, conoce el camino que tiene para mí en mi vida. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar del futuro? ¿Para qué voy a pensar en un montón de marañas? Si Hasta Él, me voy a angustiar. te vas a angustiar por gusto cuando Él Sí. ya lo tiene todo resuelto y lo tiene resuelto para mi bien. Sí. Yo creo que uno necesita citas Así claves es. en su vida que le guíen, ¿verdad? Para mí Jeremías 29:11, para mí Filipenses 4:13, Juan 3:16, todo, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando acá, todas las citas que se ocupan son guías, ¿verdad? Así es. Él es el doctor y estas son las pastillas que yo me tomo. Amén. ¿Verdad? O sea, yo le creo y aquí me la tomo y le confío y yo sé que voy a estar bien. Amén. ¿Verdad? Pero si no conozco, no voy a poder hacer mucho. Así es. El tiempo coge, pero Así vamos a escuchar ahorita la otra alabanza. ¿Cuál? Ajá, Vamos es ahorita. Alfareros. Vamos con Alfareros. Ajá, Si estás perdiendo la fe. la fe. Así que escuchémosla, disfrutémosla y hagamos la vida. Disfrútela, mi hermano. Alabanza más perfecta para el tema que estamos hablando. Sí, la verdad es que el Sí. Señor no se equivoca, Sí. realmente nos habla a cada minuto del Sí. tema, o sea, Sí. No, muy linda. Ven, dame un abrazo, ora conmigo, Así yo soy es. tu hermano, Sí. o sea, ayudémonos. Sí. Así Dice es. Gálatas que para cumplir el mandamiento del Señor tenemos que ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas, Ujú. Así ¿verdad? es. Así que yo creo que es bien importante hacer eso y apoyarnos, ¿verdad? Ujú. Y bueno, ya ahorita estábamos, o sea, ya hemos visto cómo el temor, la fe enfocada en el temor y de ahí la fe en Dios, es todo lo que hemos ido hablando a lo largo del programa. Y creo que ya es el momento como de terminar de cerrarlo todo, ¿verdad? Como para aquellos que tal vez recién nos sintonizan o recién están accediendo ahorita a sus redes sociales para ver el programa, que, bueno, hemos estado hablando del temor, de cómo a veces nos bloquea y no nos permite estar cerca de Dios, y cómo el estar cerca de Dios cambia toda nuestra vida y todas nuestras circunstancias. Entonces, vaya, yo acabo de reconocer que sí he vivido en temor, que mi fe ha sido una fe puesta en las cosas del mundo, en las cosas malas, y yo ya no quiero vivir así, que al final eso es lo que Dios también quiere para nosotros. Entonces, tú ya habías mencionado 2 maneras para volvernos a Dios, para volver a tener esa fe sana, esa fe perfecta en Él. Y tal vez para aquellos que recién nos sintonizan, ¿podría volver a recordar, Will? Sí, bueno, en primer lugar, yo les decía que lo que dice la carta de San Juan, que dice que el amor echa fuera el temor. Así ¿verdad? es. O sea, que si yo estoy teniendo una vida en temor, yo tengo que arroparme en el amor del Señor. O sea, yo creo que Empezar a llenarme del amor. acordarme que Dios me ama, que Dios tiene un plan maravilloso para mí, que Él quiere que yo confíe en Él, que le obedezca, que yo tengo que dejar de ser necio, rebelde. Uno pasa luchando con la voluntad de Dios, mi voluntad. O sea, uno tiene que
abandonarse en Cristo, uno tiene que someterse al Señor para que yo comience a sentir ese amor y que estoy protegido en ese amor. Y eso me va a alejar el temor. Y lo otro es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la es. fe viene al escuchar el mensaje, y el mensaje es la palabra de Dios. Y también podemos decir lo que San Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Cuando le dijo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. O sea, cuando yo pienso en eso, digo, bueno, ¿yo por qué tengo miedo? ¿Verdad? Como aquella alabanza que dice, ¿por qué tienes miedo? La de la monjita. O sea, ¿por qué voy a tener miedo si yo tengo un espíritu de poder, de amor y de buen juicio? Así es. O sea, ahí es donde yo me doy cuenta de quién habita en mí, pues. Poder, amor y buen juicio. ¿Habita en mí el espíritu del Espíritu temor Santo. o el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder? O sea, yo tengo que recordármelo constantemente. Bueno, si en mí habita el espíritu, yo todo lo puedo en Cristo. O sea, y todas las citas que me ayudan. Por eso te decía, es bien importante conocer la palabra de Dios, porque ese va a ser tu punto de apoyo para salir adelante, ¿verdad? Ante cualquier situación. Entonces yo creo que lo que decía Timoteo, San Pablo, era: hijo, no tengas miedo. O sea, tú no recibiste un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Avívalo. De buen juicio es sabiduría. O sea, el Señor me va a dar sabiduría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y Él habita en mí, el Espíritu habita en mí, Él me puede decir lo que tengo que hacer. Pero si yo no le consulto, no le pregunto y lo paso ignorando, Él no me va a decir nada, no lo voy a escuchar, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí viene la salida a esta situación de dejar de tener fe hacia lo malo y comenzar a tener fe en Dios. Así es. Amén. Y como también decía la alabanza, y si ya no tienes tiempo para Él, para el Señor, y acabas de mencionar exactamente ese punto, de que nos desenfocamos en las circunstancias y no apartamos el tiempo para Él, ¿verdad? Claro. Sí, entonces va amajado a lectura de la palabra, el tiempo que dedicamos para la oración. Sí, lo que pasa es que yo no puedo ser un cristiano sin orar, Así no es. puedo ser un cristiano sin leer la Biblia, sin vivir los sacramentos, sin ir a misa, sin confesarme, sin comulgar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces creo en otra cosa, ¿verdad? Mi fe está puesta en otra manera de vivir, ¿verdad? En que estoy invirtiendo mi mente, mi corazón, mi tiempo. Es correcto. Esa es mi manera de vivir en Cristo. Pasa por ahí, pues. ¿Verdad? Si yo quiero crecer espiritualmente, tengo que orar, leer la Biblia y todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Yo creo que es una cuestión de volver a replantearse lo que Dios quiere para cada uno y tomar una decisión, lo que hablábamos al principio. Sí, ¿Lo voy a hacer o no lo decisión. voy a hacer? Porque Pero lo más importante es que Dios nos permite estar en eso, es lindo, que por medio del amor, y nos permite que en nuestro libre albedrío tomemos la decisión de buscarlo a Él, ¿verdad? Independientemente de las circunstancias que estemos pasando, o que pasado es pasado, y si usted ha estado en temor o se siente todavía en temor, puede empezar en este momento a tomar la decisión de enfocarse a Cristo, Amén. a llenarse de su amor, a empezar a leer la palabra. Bueno, los niños cuando nacen no cogen ni un solo, ¿verdad? Sino que empiezan gateando, ¿verdad? Aprendiendo a gatear. Así que si usted también se siente que es un bebé espiritualmente, pues usted también puede empezar a gatear, o empezando a orar un poquito, a leer la palabra un poquito, a regresar nuevamente a los caminos del Señor. Ese es el consejo que nos está dando ahora, Will. sí, claro, es lo mejor. Sí, pero también mencionabas de que el Espíritu Santo, esa es la fortaleza y el fuego, el avivamiento, lo que decías en la cita. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos. El Señor nos dice en la cita de la vid verdadera, en el Evangelio de San Juan, que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Y nosotros les decimos en el retiro a las personas que van a hacer el retiro que si nosotros los dejáramos ir sin la unción del Espíritu sería lo más cruel, porque el Espíritu es el que nos ayuda, es el poder de lo alto y es el que nos llena de la unción de Dios, ¿verdad? Para salir adelante. Entonces lo necesitamos. Y el Señor dice, manténganse unidos a mí y yo unido a ustedes para que den mucho fruto, ¿verdad? Porque sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces yo tengo que estar claro, es otra cita importante de saber de que yo como cristiano sin Cristo no puedo hacer nada. Sin el Espíritu Santo no puedo hacer nada. Sin Dios Padre no puedo hacer nada. O sea, si yo lo tengo claro, yo voy a estar con ellos, pues, ¿verdad? Yo voy a procurar tener esa comunión con Dios. Y yo tengo que hacerlo porque es lo mejor para mí, ¿verdad? O sea, yo se los digo cuando doy una clase de redil o una charla, yo les digo, miren,
esto no es obligado, pues, o sea, esto es lo que Dios nos dice que es lo que hay que hacer, pero si usted decide hacer otra cosa, es su decisión, o sea, el que se la pierde es usted. Sí. Pero yo quiero la bendición, yo Así quiero es. seguir adelante, yo lo voy a hacer. Ay, yo esperaría que usted también, pero si usted no lo quiere hacer, mi hermano, usted es libre, ¿verdad? Entonces, libre de seguir viviendo como hasta ahora con los mismos resultados o peores, o cambiar su vida. Entonces, ¿qué van a hacer, verdad? Porque no es obligación. Así es. Yo siempre les digo, miren, orar no es obligación, Sí. porque ha de ser bien feo que yo venga donde usted, vaya, mire, Adrián, aquí vengo a hablar con usted porque me han obligado a venir a hablar con usted. Roberto, aquí yo no quiero hablar contigo, pero aquí me obligan a Me han hablar mandado. contigo. Ya me mandaron. Yo le diría, mira, andate, yo no quiero hablar con alguien que no quiera hablar conmigo. Sí. Entonces, igual es con Dios, pues, o sea, si usted se siente obligado, le digo yo, a ir a hablar con Dios, mejor no vaya. O sea, usted tiene que tener claro en su corazón que el que más necesita esa comunión es uno, Así es. ¿verdad? No es Dios. Yo no afecto a Dios por no ir a orar. Como, Sí. ay, Dios, lo fregué a Dios, vea, porque no fui. No, el afectado soy yo. Sí. Así es. Sí. Así que yo creo que por ahí pasa todo, por tener claro, no darle tantas vueltas al asunto y hacer lo que tengo que hacer y lo que más me conviene como hijo de Dios, ¿vea? Así La obediencia, someterme al Señor, ya no ser rebelde, ya no luchar con su voluntad y abandonarme y decir, vaya, pues, está bueno, pues, Señor, guíame tú. Tú ¿verdad? no El control de sabes mi mejor. vida, lo que siempre nos han enseñado. Así Toma es. tú el timón de mi vehículo, de mi vida, ¿verdad? Sé tú el centro y ya no luchar, ¿verdad? Ya no Sí. luchar. Y los resultados van cambiando. Sí. Los resultados van cambiando, que se nota cuando una persona es rebelde y no le hace caso y las cosas van mal, ¿verdad? Y todo resulta mal y no funciona. Y a mí me enseñaron que cuando las cosas vienen de Dios, todo se va dando. Todo se va dando. Todo se va dando. Exactamente. Todo se va dando en una armonía con el Sí, Señor. armonía. Pero cuando algo es muy, muy trabado y esto no funciona, ahí no. No. Ahí no así está el es. Señor. Porque cuando Dios mete su mano, no hay nada que la detenga. Cuando Él cierra la puerta, Sí. nadie lo abre. Nadie la abre, sí. Amén. Así que espero que mis hermanos que estén escuchando, pues comiencen a tener una manera de pensar diferente sobre su fe, ¿verdad? Para que comiencen a creerle más a Dios, créanle Así más es. a Dios, es lo mejor. Sí. Confíen en Dios, ya dejen de luchar con Él y comiencen a Y obedecer. tener la fe puesta en otras cosas, pues en el mundo, que Sí. tanto le hemos hablado, ¿verdad? Y de verdad que ha sido placentero, el tiempo corre. Sí. Y de verdad, gracias por todos los consejos sabios que nos has dado ahora, Will. No hay ninguna duda que el Espíritu Santo te guió para este mensaje. Así Te es. agradecemos. Las puertas de Sentados en un Café con Jesús siempre están abiertas para cuando te quieras venir a dar otro cafecito con cafecito. nosotros. Ajá, En bueno. el Ahorita receso, nos pues vamos a aquí ir a vamos a tomar. estarte esperando. Gloria a Dios. Pero para los que nos están escuchando, nos gustaría que hicieras una oración de poder. Claro que sí. Yo sé de que ahorita hay unos que están diciendo, sí, pero todavía tengo ahí. Pero yo sé que con la oración y lo que hemos hablado, vamos a empezar en este momento a hacer un ejercicio de cómo enfocarnos hacia la fe de lo positivo. Amén. Amén. Con gusto, Amén. claro que sí. Ujú. Vamos a hacer una oración. Ujú. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que pedir con fe, ¿verdad? Ujú. Sin dudar. Porque el que duda es como un barco que la ola del mar lo mueve de un lado al De un otro, lado, ¿verdad? Ujú. Así que pidámosle al Señor lo que necesitamos, ¿verdad? Ujú. Y lo que le vamos a pedir ahora es que nos aumente la fe, ¿verdad? Amén. La fe en Él. Así que, Señor, te damos gracias por este momento que hemos compartido en este programa, en esta mesa, con las personas que nos han estado escuchando. Te damos gracias porque tú has permitido que traigamos este tema tan importante que es la fe. La fe hacia ti, mi Dios. El temor también es una fe hacia lo malo, es una fe que nos lleva a creer que cosas malas van a pasar, pero la fe en Cristo es una fe a que todo lo que pase va a ser para nuestro bienestar. Yo te pido, mi Señor Jesús, por todas las personas que escuchan este programa y este mensaje, cúbrelos con tu sangre, ayúdalos a orar, ayúdalos a leer la palabra, a mantenerse en comunión contigo, a buscar la confesión, a ir a misa. Si han dejado de ir a misa, Señor, reactiva esa misa en sus vidas, porque es un instrumento, es un arma tan especial. Pasan cosas espirituales tan lindas en la misa que podemos estarnos perdiendo esa bendición. Lo que necesitamos, Señor, es más fe en ti. Queremos aumentar la lectura de la Biblia para que así aumente nuestra fe. Cúbrelos con tu sangre, mi Dios, y ayúdalos
proveerles lo que necesiten, y nosotros confiamos que tú has escuchado esta oración y que la vas a atender de acuerdo a tu voluntad y en tu tiempo. Te doy gracias por Adriana y por Roberto, mi Dios, y por este programa que es de mucha bendición para todos los que lo escuchen. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, Muchas gracias, Will. Y Bueno. aquí, que pues, ya te dije que aquí está abiertas las puertas para cuando nos pueda venir a ver. Te das la Gloria vuelta a por Dios. aquí. Por aquí estamos. Una vez que nos inviten, con gusto venimos. Eso, Claro que sí. gloria a Dios. Muchas gracias, Roberto. No, ha sido un También. placer la pasamos siempre bien contigo, Adri. Con el mensaje del Señor y a ustedes Sí. que también nos ven y que nos escuchan. Qué alegría tenernos, ánimo, voltéese al Señor y Sí, tenga fe en confíe Él, en porque Él va transformando todo. Si Él lo ha permitido, Él tiene la solución también. Amén. Así Gloria a Dios. que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente Sentados en un Café con Jesús.